Capítulo 10. La capital bullía de un nuevo fervor. Parecía que algo agitaba la mente de cada persona, como si estuvieran integradas en una red colectiva y una chispa en el centro hubiera enviado una sacudida a cada eslabón. Un acontecimiento había tenido lugar recientemente. Una figura alta, musculosa pero ágil salió del restaurante, bastante modesto, a través de los harapos para entrar, llena y contenta. A pesar de su apariencia, el restaurante común tenía deliciosas brochetas de carne y excelentes bebidas, algo que el Jaeger había estado necesitando urgentemente desde que el ejército revolucionario había cobrado ánimo y había comenzado a atacar. No solo eso, sino que el camino de la paz no estaba tan dispuesto a permanecer pacífico, y esta violencia adicional solo había aumentado sus dolores de cabeza. Externamente, el ejército revolucionario, y en el interior, el camino de la paz. Esos factores combinados dieron como resultado una capital que tenía días mucho más inquietos y aún más noches inquietas. Como si las cosas no pudieran ser peores, el humor de Wave se desplomó aún más cuando un nuevo grupo llamado Wildhunt se introdujo, más bien irrumpió, en el centro de la capital y trajo consigo más problemas que soluciones. ¿En serio?, pensó el adulto honrado, ¿cuál era su problema? No solo su mera presencia hacía que todas las tiendas y hogares se encerraran y se disfrazaran de pueblos fantasmas hasta que ellos desaparecieran, e incluso entonces pasarían unas horas hasta que el pueblo volviera a la vida, sino que cualquier distrito que hubiera tenido la mala suerte de ser visitado permanecería vigilante y nervioso durante días seguidos. Por eso a Wave le gustaba ese restaurante en particular en general. Era bullicioso, las bebidas eran buenas y el dueño era un alma ruda, pero amable. Las almas amables eran algo raro en la capital y, por lo general, sería bastante fácil para los ciudadanos de la capital, despiadados y crueles, pisotear a las almas amables. Sin embargo, como se mencionó, el dueño era rudo. Estaba de espaldas, era alto y corpulento con músculos abultados y tampoco tenía miedo de usar su pala. Se le daba respeto al dueño y un cliente habitual adicional que venía en forma de un Jaeger hizo que apuntar al dueño en cualquier forma pasara de ser una mala idea a una idea suicida. Como resultado, la tienda siempre era ruidosa y Wave se encontraba en compañía ruidosa, descarada, pero siempre alegre, y las bebidas siempre fluían. Nunca bebía, ya que elegía disfrutar casualmente de la energía de la atmósfera. Cuando estuvo afuera, se sintió renovado después de asfixiarse en la pesada vida diaria y el miasma de la capital. Había pensado en llevar a Kurome, pero ella prefería que la dejaran sola. Su sonrisa cambió instantáneamente a un ceño fruncido. No le sentaba bien. No, para nada. Había intentado todo lo que pudo para que la chica tomara un poco de aire fresco, saliera o al menos entrenara. A ella le encantaba entrenar antes, y con el objetivo de su hermana, Kurome siempre se ponía de pie rápidamente para trabajar en sus habilidades. Pero eso fue antes, y ahora, nada de lo que Wave pudiera hacer realmente ayudaba. Ni siquiera con la adquisición de Naruto. Ni siquiera con la captura del dueño de Teigu, el fundador. Maldito sea su corazón sangrante, pero preferiría que Kurome fuera feliz a haber capturado al asesino. Más que nada, quería que la chica fuera feliz, y desde que recientemente había comenzado a toser sangre, ese tirón en su corazón queriendo ver su sonrisa solo se había intensificado en factores multiplicativos. A la mierda con las insurrecciones. Sin siquiera pensarlo, estaba de vuelta en la base y estaba llamando a la puerta de Kurome. «Pasa», fue la respuesta tranquila y femenina. Abrió la puerta, Wave entró y le presentó el pastel en la caja al ocupante de la habitación. La expresión sombría de Kurome se había ido al viento, y todo lo que quedaba era felicidad y emoción genuinas. Wave sintió otro tirón en las cuerdas que controlaban su corazón cuando Kurome corrió hacia él y le dio un abrazo antes de agradecerle honestamente y agarrar la caja. Ella le hizo un gesto para que se sentara. «Esto es genial. A mí también me gusta este sabor. Fresa, ¿no?», dijo con estrellas en los ojos. Wave no pudo evitar sonreír. Sus sentimientos eran contagiosos. Casi tomó una cuchara por costumbre, pero recordó que ella odiaba compartir, incluso si él había traído comida como regalo. Se contentó con ver a la chica hincarle el diente a su postre con gusto. Por lo general, esa era la única forma en que podía hacerla sonreír y actuar más animada. Una vez que se dio cuenta de eso, se convirtió en algo cotidiano. Iba de guardia por las mañanas, pasaba el rato en el restaurante y luego, a la vuelta, volvía con un pastel, conversaba con Kurome y luego el resto del día era suyo para hacer lo que él le ordenara. Por lo general, él entrenaba y Kurome observaba, pero su sonrisa era mucho más reservada y, odiaba esto, resignada. A veces deseaba que el entrenamiento no fuera una necesidad, pero era su trabajo. Los insurgentes eran poderosos y otra batalla contra los revolucionarios era solo cuestión de tiempo.
La fuerza sería la decisión final del vencedor, y estaría condenado si moría deseando un qué hubiera pasado si, y sin Kurome con vida y a su lado. Un dedo le dio un golpecito en la frente. Deja de hacer eso. Te saldrán arrugas y entonces serás feo. Wave se tocó la sien instintivamente y sintió que le picaba al contacto con los dedos. ¿No es un poco demasiado fuerte? La fuerza de la película o llamarte fea. Llamaste feo a mi yo del futuro. Kurome le dio otro mordisco en respuesta, sonriendo ampliamente. Wave se quedó inexpresivo. ¿Qué esperaba? ¿Estabas pensando en entrenar y en el ejército revolucionario otra vez, no? Preguntó la joven asesina Jaeger, que había terminado con su pastel. Ella lo miró con esos ojos, atravesándolo con su mirada y mirándolo a través de él, todo a la vez. Conozco esa mirada, Wave. Necesitas tomarte un descanso. Wave negó con la cabeza y frunció el ceño rápidamente. No, necesitas descansar. No sé por qué los efectos de ese veneno o lo que sea aún no han desaparecido y tu tos está empeorando. Estoy tratando de hacer lo que puedo para protegerte. Ya no había sonrisas. El delicado aire de la sala se había disipado y solo quedaba la dura realidad de la batalla inminente. Tú realmente deberías descansar. No sabes cuándo van a atacar. Wave se puso de pie de un salto y tiró la silla hacia atrás. Kurome se estremeció. Estuvo a punto de disculparse, pero apretó los dientes y se dio la vuelta frustrado. Ella tenía razón. En realidad no sabía cuándo atacaría el ejército revolucionario ni cuál era el plan para enfrentarse a Night Raid. Pero no tenía la respuesta y el entrenamiento era su mejor opción. Hola, él negó con la cabeza antes de murmurar un lo siento apenas audible. Salió de la habitación, golpeando una pared cuando estuvo seguro de que estaba lo suficientemente lejos como para que ella no lo escuchara maldecir, y había una fiereza mortal y cruel en sus palabras. Caminó y sus pies lo llevaron mientras su mente daba tumbos con sus pensamientos inútiles. Por segunda vez ese día, estaba en otro lugar sin que él lo hubiera ordenado. Era otro lugar habitual. La celda de Naruto. Era más bien una cámara de tortura, pero eso había cambiado desde que Sdeat había dejado la capital para enfrentarse al ejército revolucionario en las afueras. Por lo que había oído, se estaba desempeñando fenomenalmente en su posición defensiva. Los hombres que perdía no eran ni de lejos comparables a la cantidad de hombres que perdía el ejército revolucionario todos los días. Los estaba burlando en inteligencia, en poder y simplemente superándolos a cada paso. Al menos eso fue lo que oyó. Abrió la puerta y entró con una linterna en la mano. Sus botas resonaban traicioneramente cuando quería permanecer en silencio. Un minuto después, estaba frente a la celda que albergaba al insurgente más importante hasta la fecha. 3 meses. Ese era el tiempo que había estado retenido por la capital. Wave hizo todo lo posible por no recordar el primer mes en que Naruto estuvo retenido por Sdeat, pero la bilis le subió a la boca contra su voluntad. Tragó saliva, tanto la bilis como la vacilación para hablar, y sacó una silla. Pero permaneció de pie. Naruto permaneció en silencio, con la espalda apoyada contra la celda y los ojos brillando de un azul intenso. Wave apenas podía verlo en la oscuridad, pero siempre podía distinguir sus ojos. Siempre brillaban con poder, y esos ojos eran tan diferentes. No tenían miedo. Pero era diferente. Cuando llegó por primera vez, Naruto tenía ojos que mostraban determinación, agallas y una valentía que tenía un toque de ira. Incluso después de que comenzara la tortura de Sdeat, similar a la de un cirujano, la ira de Naruto solo aumentó. Pero esa ira se desvaneció gradualmente y desapareció en una determinación silenciosa, fría, inquebrantable e invernal. Eso cambió cuando ella amenazó con prometerle que le cortaría los dedos y luego las extremidades. Él permaneció en silencio. Ella cumplió su promesa. Después de todo, ella le había hecho una promesa con el dedo meñique, y él no tenía muchas opciones para rechazarla cuando sus muñecas estaban encadenadas y sus dedos rotos. A pesar del dolor, Naruto continuó mirándola fijamente a la cara, negándose a emitir un sonido. Su rostro apenas había mostrado emociones durante las amputaciones, pero el cambio de color de su rostro, de un rojo poco saludable a un rosa brillante, luego morado, le había dicho todo. A Sdeat le llenó de gran alegría ver que finalmente se producía un efecto. Aún mejor fue cuando ellos, Naruto, Sdeat y todos los Jaegers, notaron que regeneraba las partes del cuerpo perdidas al día siguiente. Fue la primera vez que todos gritaron. Gritó sangre, dejó cicatrices y fue un recuerdo que algunos guardarían para siempre con mucha felicidad, y otros, desearían ahogarlo con jabón y toneladas de lejía. Pero se recuperó y se regeneró. Bastante rápido, de hecho. Sdeat no se contuvo después de eso, probando todas las formas en que podía regenerarse. Y rugió, desgarrando su garganta. Destruyendo sus cuerdas vocales.
Ella se saltaba el sueño para trabajar en el chico. A veces, ella salía y cuando Naruto se había quedado dormido, se despertaba y ella le cortaba la pierna y sentía que todos sus nervios cobraban vida a la vez y gritaba y gemía mientras millones de conexiones se cortaban. Y fue entonces cuando se produjo el primer cambio. El cabello de Naruto cambió lentamente a un brillo amarillo más claro, hasta que fue una cuestión de si tenía un cabello rubio extremadamente pálido o un blanco sucio con algo de amarillo. Por lo que sabía, podría ser blanco con solo suciedad en su cabello. Los científicos habían sido el siguiente cambio. SDA les había permitido hacer pruebas en Naruto y extraer toda la información que pudieran de su cuerpo. Originalmente quería quitarle el Teigu, pero eso era imposible. Se había llevado una gran sorpresa cuando lo intentó, y tenía una marca en la palma hasta el día en que se fue como recordatorio de no volver a intentarlo. Wave estaba bastante segura de que todavía estaba allí. Los científicos no eran amables. Eran todo lo que SDA no era. Era cuidadosa, calculadora y precisa. Los médicos trabajaban como herramientas contundentes y mazos. Destrozaban, rompían y luego revisaban. Robaban sangre y muestras del cuerpo. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que nada de lo que pudieran hacer marcaría la diferencia. La sangre de Naruto, cuando se le daba a los objetivos para curarlos, actuaba como un veneno y los heridos morían en cuestión de segundos. Ninguna cantidad de pruebas marcaba la diferencia. Después de esto, los científicos lo dejaron solo. Ni siquiera el alquimista traído por Will Dunt se atrevió a manipular el cuerpo de Naruto. Cuando SDA se fue, lo sacaron de su prístina, irónicamente, cámara de tortura y lo trasladaron a la mazmorra. Todavía tenía pulseras hechas por científicos que le impedían acceder a su poder, pero por lo que Wave pudo ver, eso no impidió que el rubio trabajara en todas las demás partes de su cuerpo. ¿Sabías que iba a venir? Wave tanteó el terreno. Naruto se negó a responder. Hoy se cumple el tercer mes que estás aquí. Probablemente me has dicho menos de 10 palabras desde que llegaste. Los ojos de Naruto se entrecerraron, como si preguntara por qué Wave pensó que algo cambiaría solo porque habían pasado más de 90 días. No es como si hubieras visitado mucho en primer lugar. Tus ojos dicen mucho de lo que piensas, ¿sabes? Al principio no podía entenderlo, pero te he visitado lo suficiente en los últimos 2 meses como para empezar a descifrar tu lenguaje corporal y tus ojos. Los ojos del rubio no cambiaron de forma, pero Wave captó un pequeño destello. Una chispa. Wave se sobresaltó y luego decidió dejar de lado el tema que tenía en mente. Hubo silencio en la celda. Esa fue otra cosa que lo sorprendió. Naruto era la única persona que estaba encadenada en esta mazmorra específica. Había espacio para otras 19 personas, pero Naruto era considerado tan importante que todos los demás habían sido expulsados y trasladados, y Naruto estaba vigilado allí. ¿Sabes? Nunca dije esto, pero te tengo cierto respeto, dijo Wave, sus palabras traicionaron todo lo que su mente le decía que no dijera. Apretó los puños y finalmente se sentó en la silla de madera destartalada con el respaldo frente a él. Crujió por su peso, pero era resistente. Se permitió sentarse completamente en ella. Vio que los ojos de Naruto se agrandaban un poco. Naruto Uzumaki. Luchaste contra SDA cuando eras más joven y ganaste. Pero perdiste tus recuerdos y nunca entrenaste hasta que llegaste un día a la capital hace casi un año. Esa es la fecha más temprana que tenemos registrada de tu existencia desde que tu tribu fue aniquilada. El rubio de cabello blanco se puso de pie lentamente, con las palmas de las manos apoyadas contra la pared rocosa y regular como contrapeso para ponerse de pie. Naruto arrastró los pies hasta que estuvo frente a los barrotes de la celda. A esa distancia, sus ojos eran mucho más peligrosos. Wave sintió que el sudor le goteaba por la barbilla. Solo podía imaginar lo aterrador que habría sido ver al asesino sin sus cadenas y fuera de su celda. ¿Qué quieres? Preguntó una voz áspera y áspera. Era una voz que no había estado acostumbrada a hablar durante meses. Wave retrocedió sorprendido. Se las arregló para recuperar la compostura y visualmente recuperó la orientación, pero aún estaba sorprendido. Habían pasado 2 meses desde que el rubio había hablado con alguien. Wave se quedó sin palabras. ¿Qué quería? Le estaba diciendo al rubio cuánto lo respetaba, pero ahora que el rubio había reaccionado visiblemente y estaba directamente frente a él, no sabía realmente qué decir. Pero Naruto estaba allí, esperando. De hecho, el que estaba bajo custodia parecía perfectamente contento de esperar en silencio. Después de todo, ¿no era eso todo lo que había estado haciendo desde que lo habían encadenado? Espera. Su boca comenzó a moverse antes de que pudiera pensar. Fuiste capaz de luchar contra SDA con solo medio año de entrenamiento. Kurome dijo que obligaste a SDA a revelar su carta del triunfo.
Dejó que eso se asimilara por un momento. Ahora que estaba hablando, comenzó a dejar salir todo. Tienes una fuerza que la general reconoce. Por lo general, ella dejaría que aquellos que captura lucharan contra ella, especialmente si eran poderosos. Es un pasatiempo para ella. Pero tú, luchaste contra ella y la obligaste a tomarse las cosas en serio, e incluso protegiste a tu equipo hasta que pudieron escapar. Perdiste contra Sdeat, pero ganaste la misión y las vidas de tu equipo. Respeto tu determinación, en todo caso. Pero ella ni siquiera se arriesgó contigo. Nos dijo que eras demasiado peligroso como para permitir que crecieras más, a pesar de lo divertido que sería. Y ahora estás aquí, dijo Wave, con la voz cada vez más alta y segura. Y la capital está cada vez más confusa. Al darse cuenta de lo que decía, se detuvo y miró fijamente al rubio, que mostraba una emoción que no había visto en esos ojos en mucho tiempo. Interés. He dicho demasiado. Su confianza se resquebrajó como si la estructura de un edificio hubiera resultado defectuosa y el techo de mármol simplemente se hubiera derrumbado sobre ella. Por segunda vez, Wave observó con inquietud cómo Naruto abría la boca. ¿Es eso así? Los dos permanecieron así por un rato. Wave miraba fijamente los ojos fríos y quietos del rubio. Wave no se atrevió a moverse. Naruto se movió primero, se puso de pie y cojeó de regreso a su lugar contra la pared. El Jaeger no dijo ni una palabra durante todo el minuto que duró. No confiaba en su boca. Cuando Naruto finalmente se acomodó y sus ojos se encontraron nuevamente, Wave juró que vio una pequeña sonrisa en los labios del chico. No era amable. No hubo más palabras entre los dos. Wave se puso de pie y salió a la calle tan rápido como pudo. Cuando el sol le tocó el rostro y el aire cálido le besó la piel, dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Algo le pasa a ese chico. Se agarró el pecho y se arrugó la camisa mientras cerraba la puerta detrás de él. Necesitaba hablar con Ran. No entendía cómo esa adolescente podía decir solo 7 palabras y asustarlo tanto. Perspectiva. Naruto, ¿cuánto tiempo había pasado desde que dejó de contar los días? Ni las cámaras de tortura ni las celdas tenían luz natural, por lo que tenía que contar cada vez que Sdeat venía a torturarlo. Cuando eso terminó, comenzó a contar a los médicos que regresaban. Sin embargo, después de eso, no tenía una forma confiable de contar. Era oscuridad permanente con una ración ocasional. Pero también había un problema con la comida. Su Teigu lo mantenía con vida. Apenas necesitaba comida para sobrevivir. Eso fue algo que los médicos también se dieron cuenta, por lo que sus raciones de comida se redujeron. Pero en el momento en que sus muñecas quedaron libres del aire y pudo moverse mejor, y cuando sus tobillos volvieron a crecer, Naruto se sentó en silencio en una oscuridad permanente. Cada momento que estuvo solo, sus pensamientos lo carcomieron, hasta que los obligó a alejarse. Entonces, su mente se entumeció y no pensó más. Apenas le quedaban emociones, y el miedo a volverse loco no fue lo suficientemente disuasorio como para hacerlo moverse. Pero había algo dentro de su propia naturaleza que no lo dejaba rendirse por completo. La más mínima esperanza. Bien podría haber sido el sueño de un hombre abrirse camino hasta el cielo. El primer mes fue, con diferencia, el peor. Sdeat lo había empujado y tirado tanto que era como una banda elástica que se había tensado y era tan fina como una navaja. Si hubiera empujado más, se habría roto. Lo estaba destrozando mental y físicamente. Sus ojos casi habían mostrado pérdida. Desesperación. Fracaso. Y ella estaba tan cerca y estaba completamente absorta en su trabajo de destruir su esperanza. Pero de repente la habían apartado para ocuparse de los problemas fuera de los muros de la capital y, muy a regañadientes, se alejó de Naruto y maldijo al primer ministro. Nunca llegaría a verlo romperse. El segundo mes, Naruto estuvo con los médicos, y ellos eran mucho más destructivos, en cierto sentido, que Sdeat. Pero por alguna razón, su propósito de aprender algo sobre Naruto le dio a Naruto una razón para mirar a cada persona a los ojos y fulminarla con la mirada. Lo estaban utilizando, pero era con un propósito distinto a la propia satisfacción sádica. Y ese propósito genuino también le dio a Naruto una razón. Resonaba en él. Luchar. Siempre contraatacar, incluso si no tenía nada. Lucharía. Y lentamente comenzó a recordar. Ese breve destello de espíritu de lucha se esfumó cuando se quedó solo. Estaba, verdaderamente solo. Nadie lo visitaba. Ninguna luz tocaba su piel. Nada ni nadie estaba allí para él. Nada excepto la tierra. La pared. Los barrotes de metal de su celda. Y él mismo. Y fue entonces cuando Naruto comprendió la verdadera soledad y cuánto le costó su fracaso. Si fuera un poco más fuerte, si hubiera entrenado desde el principio un poco más duro, podría haber ganado contra Sdeat. Estaría con su familia.
No estaría solo. Estaría vivo. Estaría allí, con un propósito. Pero ahora, aquí estaba, solo, sin servir a nadie. No estaba sirviendo a la satisfacción sádica de alguien. Los médicos y el alquimista no tenían más utilidad para él que un niño con un juguete roto. Lo dejaron aquí para que se consumiera. El chico pensó para sí mismo, ¿no sería más fácil simplemente no luchar? ¿Olvidar? No existir. No pensar. No sentir. Y por segunda vez, Naruto casi se perdió en la oscuridad. No en la capital, sino en su propia mente afligida. En la depresión. En la pérdida. Pero cuando se había encogido tanto en sí mismo que prácticamente era solo un caparazón y una pequeña parte de sí mismo, hubo algo, hoy. Sintió que algo latía dentro de sí mismo. Era como un golpe amable que resonaba desde su núcleo y se extendía hasta los bordes de cada dedo de sus dedos de manos y pies funcionales. Cada parte de su piel cantaba ante la sensación irreconocible. Su cuerpo instintivamente cobró vida. Y luego sucedió de nuevo, y su núcleo encogido se quebró un poco y creció solo un poco. La oscuridad se rompió, revelando una pequeña luz. Y el caparazón de su cuerpo respondió a esta luz con una oscuridad total. Naruto no sabía qué decir ni qué hacer, así que se quedó allí esperando. Era lo único que sabía hacer ahora. Por ahora. No sabía qué había provocado ese pensamiento, pero ese pensamiento había implicado un futuro. Y un futuro significaba que estaba vivo. La esperanza creció. Y su luz se hizo más brillante, quemando en la oscuridad. Durante 9 días, Naruto esperó. Sin embargo, su luz permaneció y se repetía a sí mismo. Pronto volverá. En lo que no sabía, el 10º día desde la intervención interna, Naruto cerró los ojos. Y se encontró, sin saberlo, en equilibrio con el fundador. Y por cualquier razón olvidada por Kami, no permitiría que la capital le arrebatara su esperanza. Todavía se aferraba desesperadamente a un pequeño destello de que Night Raid no lo había olvidado. No lo iban a dejar solo, y que harían lo mejor que pudieran, y solo lo mejor que pudieran, para salvarlos. Hasta entonces, esperaría el momento oportuno. Tenía que esperar el momento oportuno. No había nada más que pudiera hacer. Hasta hoy. Wave le había dicho algo que no debía. El ejército revolucionario estaba avanzando, lo que significaba que Night Raid pronto seguiría adelante. La insurrección estaba comenzando. Naruto comenzó a pensar, y eso significaba que sus pensamientos, que había encerrado por tanto tiempo, estaban regresando. Naruto cerró los ojos y se quedó dormido, ubicación, paisaje mental de Naruto, y entró en otro mundo. Allí dentro todo era tan oscuro como en su celda. Pero podía ver su cuerpo y, por alguna razón, había una especie de ruido blanco que se reproducía una y otra vez y que nunca desaparecía del todo. Ni siquiera se preguntó qué estaba haciendo allí. Tal vez era un sueño. Hacía tiempo que no le regalaban uno. De repente, una pintura blanca chirrió contra el mundo negro. Naruto la miró con sospecha mientras el color se filtraba en el blanco. Otra línea blanca chocó contra el negro. Eran solo otros 5 metros, y el color había tardado casi 1 minuto en aparecer, pero tenía toda la atención de Naruto. Y otra explosión de color. Lentamente, el color se filtró en el negro infinito, y junto con él llegó algo más. Sentimiento. No era algo suyo. Era algo completamente distinto. Pero Naruto lo reconoció como algo de un sueño. Recordó esa sensación de hace mucho tiempo. Pero no estaba seguro de qué era esa sensación. ¿Qué era? Después de lo que él pensó que habían sido horas, probablemente una 10ª parte del negro se había coloreado. De frente, Naruto pudo ver algo en la distancia. Había montañas y colinas, y bajo la luz del sol, como si hubiera sido elegido por una deidad de arriba, vivía un árbol en la cima de una colina específica con pasto y vegetación perfectamente desarrollados. La cosa que Naruto percibió en su pecho se hizo más aguda y no sabía qué era. ¿Qué era esa sensación de aleteo que le roía el pecho tan desesperadamente? Y entonces se dio cuenta de lo que era. Era esperanza. Wave había alimentado la esperanza rubia, y su mente había respondido. Ubicación. Habitación de Ran. Juro por Kami que ese niño no está roto. Simplemente no lo está. Ran tomó otro sorbo de té mientras escuchaba a Wave caminar perturbado por la habitación. Lo que sea que hubiera sucedido en su visita a la celda de Naruto, lo había molestado mucho. Confío en tu criterio, Wave. Y no me gusta tanto como a ti que haya que destruir las esperanzas de un niño, pero era una necesidad. Y se ocupó de él, dijo Ran con firmeza, pero con amabilidad. Wave lo miró y negó con la cabeza inmediatamente después. ¿Me equivoco? ¿Sí? Siseó Wave. Se dejó caer pesadamente en su asiento. He estado tratando de decirte que te has equivocado. El hombre al lado lo miró y Wave puso los ojos en blanco.
Bien, me he estado quejando durante la última media hora de que algo no está bien y tú simplemente has estado escuchando. Se inclinó hacia adelante en su asiento con seriedad y Ran tuvo que preguntarse si las palabras que había estado diciendo realmente tenían mérito. El niño, Naruto, no está caído. No está perdido. En absoluto. Tal vez debería hacerle una visita también, dijo Ran. No. Wave dudó después de gritar. No, no creo que eso sea prudente. Se odiaba a sí mismo por decir eso. Se sentía tan mal decirle a su amigo que dejar que otro niño soldado permaneciera roto era la acción correcta. Miró su mano temblorosa y apartó el apéndice ofensivo de la vista. Que le jodan a él y a su corazón sangrante. Ran pareció comprender su dilema, si la mano en su hombro era una buena señal. Está bien, Wave. Odio ver a los niños perder la esperanza y me encanta verlos crecer y convertirse en adultos fantásticos. Pero tenemos una misión. Incluso Ran parecía inseguro. El adolescente de cabello azul de repente no estaba seguro de su postura. Si Ran no parecía estar 100% seguro de la línea moral en este asunto, entonces, ¿dónde debía situarse? ¿Por qué todo en la capital tenía que ser tan gris? ¿Qué se suponía que debía hacer? Wave se reclinó en la silla, miró hacia el techo y cerró los ojos. Respiró profundamente y luego exhaló lentamente con los labios apretados y los dientes apretados, como si estuviera silbando. Este día es de lo peor, logró decir finalmente. La mano dejó su hombro. Está bien. Me alegro de que hayas venido a hablarme de esto. Wave se encontró riendo. En serio. De todas las cosas y sentimientos, te sientes feliz. En realidad no sé cómo lo haces, Ran. Al mirar hacia abajo, Wave vio que Ran le sonreía. ¿Qué? Ran lo señaló. Tú. Estás creciendo. Puedo verlo. Sí, he crecido y puedo pagar mi aldea sin problemas. Ahora soy un hombre de verdad. No es así, pero supongo que sí. Ran se puso de pie y Wave la siguió. Está bien, deberías relajarte. Voy a dar un paseo afuera. Wave salió y pronto se aseguró de que nadie lo seguía. Seguro de su soledad, caminó hacia su destino. Cacería salvaje. Salto temporal. 2 días después, Wave dudó. Sus pies se habían detenido frente a la puerta de la mazmorra que contenía a Naruto, y no tenía idea de por qué estaba allí. Se había saltado el bar y había ido directo a por el pastel y había regresado a la base. Kurome había elogiado su elección como de costumbre, pero se había distraído. Ya era bastante malo que el humor de Kurome se hubiera arruinado y ella le dijera que debería ir a lidiar con sus problemas. Lo que lo trajo aquí. Esta es una mala idea. Estoy de acuerdo y me puse a pensar. Y así fue como supe que era un problema serio. Voy a entrar. Antes de que la otra voz en su cabeza pudiera reprenderlo y argumentar que su acción era una idea terrible y terrible de la que se arrepentiría, ya había abierto la puerta y había entrado. Has vuelto, dijo Naruto, su voz un poco más suave y menos como si sus cuerdas vocales hubieran sido raspadas. Wave se sentó y miró a los ojos del adolescente de cabello ceniciento y vio algo nuevo en ellos. Estaban un poco más brillantes. No podía decir si debería estar feliz o molesto por este cambio. Lo soy. Y por una vez, tú hablaste primero. ¿Qué ha cambiado? Naruto parpadeó y gruñó molesto. Por supuesto que vuelves a no hablar, se quejó Wave, levantando las manos al aire. Algo apareció en su rostro parecido a la frustración, pero se desvaneció con la misma rapidez. Para ser honesto, ni siquiera sé por qué estoy aquí. Algo me ha estado carcomiendo el pecho y la cabeza durante los últimos 2 días. Ni siquiera pude dormir, y normalmente duermo como un caballo. Naruto le dirigió una mirada como si preguntara si los caballos dormían tan profundamente. No sé si lo hacen. ¿Es solo una figura retórica o algo así? ¿Qué es una figura retórica? ¿Por qué la gente dice figura retórica? Eso ni siquiera tiene sentido. Wave ni siquiera se dio cuenta de lo lejos que se estaba yendo hasta que empezó a hablar de educación y de cómo su escolaridad era ligeramente deficiente y no existía la gramática, ya que cualquiera podía entenderlo si sus frases se lanzaban en cualquier orden. Como una batidora de ensaladas, agregó Naruto amablemente. No tengo idea de qué es eso, claro, pero, intentó Wave. Se rió de sí mismo cuando vio que el rubio simplemente levantaba una ceja. Era más expresión y emoción lo que había visto además del dolor desde que Naruto había llegado. Lo tomó como algo positivo. Espera, ¿por qué es eso una ventaja? No debería mantenerse en el basurero tanto como sea posible. Pero cuanto más pensaba Wave en ello en su silencio, más se encontraba en desacuerdo con ello. ¿Qué haría si fuera solo otro insurgente y no Naruto, pero en la misma posición y él estuviera destrozado? ¿Podría simplemente dejarlo en paz?
Después de darle algunas vueltas a la cuestión moral y darle vueltas con mucho cuidado, su respuesta fue un claro no, no puedo. Y eso lo dejó preguntándose por qué trataba a Naruto de manera diferente. Y eso lo dejó reflexionando un poco más. Y se dio cuenta de que era porque nunca pensó realmente en Naruto desde el primer mes. Había obligado a salir al asesino de su cabeza desde que había visto al niño ensangrentado y desfigurado, y casi vomitó de disgusto. Solo recordarlo casi le trajo bilis a las comisuras de la boca. No, no podía dejarlo solo. Ese no era su carácter. Nadie merecía ese tipo de trato, y nadie merecía ser destrozado por hacer lo que creía que era correcto. De alguna manera. Todavía estaba en completo desacuerdo con muchos otros en la capital, pero hacerlos sufrir durante tanto tiempo no era algo en lo que pudiera estar de acuerdo. Tampoco podía estar de acuerdo en destrozar a alguien hasta el punto de hacerlo casi no existir. Simplemente no estaba bien. Eres sorprendentemente honesto, ¿lo sabías, Wave? Wave levantó la vista y vio a Naruto sonriendo débilmente al adolescente mayor. Había una nueva expresión en sus ojos, pero esta era mucho más fácil de reconocer. Era comprensión. El adolescente de la marina frunció el ceño y escupió. ¿Qué sabes? Casi no esperaba ninguna respuesta, pero Naruto lo sorprendió nuevamente. Ambos queremos proteger a las personas que nos importan y no hay límites a lo que haríamos para protegerlas. Pero también creemos que cualquier tipo de castigo debe aplicarse lo más rápidamente posible y sin causar demasiado dolor innecesario. Wave se quedó en silencio. El chico había dicho más palabras que nunca antes en una explicación completa. Y tenía sentido. Pero algo más le rondaba por la cabeza. Dijo que queremos proteger a las personas que nos importan. No está roto. Para nada. Todavía lo recuerda. Algo se estaba elevando en el pecho de Wave, pero lo atrapó antes de que pudiera subir más. Antes de que pudiera detenerse, Wave le arrojó algo que tenía en el bolsillo a Naruto. El chico agarró fácilmente el objeto en el aire y lo miró sin expresión descifrable. Es un pastel, dijo Wave. Se levantó y salió antes de poder ver u oír cualquier tipo de respuesta. Dio unos pasos, se tambaleó hasta una columna y se apoyó en ella con la mano derecha antes de mirar al suelo con toda la ira que pudo. Que me jodan a mí y a mi corazón sangrante. Wave había incorporado un nuevo patrón a su día. Antes de darse cuenta, visitaba la celda todos los días después de pasar por Kurome y antes del entrenamiento. Eran visitas breves y siempre dejaban a Wave con más preguntas que respuestas. Pero también le daban una sensación de satisfacción cuestionable saber que el chico estaba mejorando mentalmente, aunque no físicamente. Después del tercer día consecutivo de visitas, Naruto incluso le había dado las gracias verbalmente. Wave no pudo evitar sonreír. Y luego se dio una bofetada y frunció el ceño inmediatamente después. El daño ya estaba hecho. Naruto se rió entre dientes. Había sido casi un susurro, pero dado que no había ningún otro sonido en la mazmorra, Wave lo escuchó. Y pronto, dejando atrás su aprensión, se rió con su prisionero. Al día siguiente, la aprensión había regresado con el doble de fuerza, pero volvió a visitarlo y Naruto había trabajado fácilmente el peso de la incertidumbre con sus ojos. Había algo en el chico que Wave no podía precisar y que lo hacía sentir como si nunca hubiera sido amenazado, incluso si Naruto era considerado el insurgente más peligroso que había sido encadenado. Y entonces se dio cuenta. Naruto era en general un buen chico. Estaba encarcelado, pero no era grosero. Escuchaba. Era muy bueno escuchando. Permanecía en silencio la mayor parte del tiempo cuando Wave lo visitaba, pero cuando hablaba, siempre lo hacía con un propósito. Y además, Wave se dio cuenta de que Naruto en realidad estaba escuchando la historia de gramática que le había contado cuando el chico había hecho una broma con ella. Había torcido las palabras tan mal que ni siquiera Wave pudo comprender lo que Naruto había querido decir. Entonces se rió y Naruto se le unió con una risa más débil. No pudo evitar sentirse realizado por el hecho de haber hecho reír al chico mudo y sin emociones, aunque fuera solo un poquito. Y así Wave se había vuelto más animado y vivaz, y de hecho le hablaba al chico más joven como si fueran amigos. Él simplemente no pudo evitarlo. Naruto reconoció que algo andaba mal con Wave. El adolescente mayor arrastraba los pies más de lo habitual. Últimamente, Wave sonreía y decía hola cada vez que entraba, o al menos decía soy Wave antes de aparecer ante sus ojos, pero hoy no había nada. Pero Naruto reconoció los sonidos de esas botas. El Jaeger apareció ante sus ojos y Naruto se sentó frente a los barrotes tan rápido como sus cadenas le permitieron. Hubo una larga pausa. Naruto esperó. Era bueno en eso. Después de lo que juró que serían otros 20 minutos, Wave soltó sus siguientes palabras. Ran está muerto.
Antes de que Naruto pudiera decir algo, Wave levantó la vista y miró a Naruto con enojo. Los diferentes colores de azul de los dos se encontraron. Todo el calor desapareció de la atención de Wave mientras bajaba la mirada al suelo. No te disculpes, no tuviste nada que ver con esto. Hubo otra larga pausa, pero fue mucho más presente y perturbadoramente ruidosa. El cuerpo de Wave se contrajo. Naruto escuchó que algo crujía y luego se rompía. Sus ojos apenas podían distinguir que los bordes de la silla que Wave había agarrado se rompían. Gotas de agua goteaban contra el suelo de piedra. Otro sentimiento que Naruto no conocía desde hacía mucho tiempo apareció en su vida. Simpatía. Empatía. No pude salvarlo, no pude salvarlo. Repitió Wave como un mantra, golpeando la silla con el puño. Esta se rompió por completo al cuarto golpe, arrojó la silla contra Wave que estaba detrás de ella. Se rompió y se astilló antes de caer al suelo, sin ningún uso. Jadeando y llorando a la vez, Wave rodeó la silla con los brazos y tomó aire con rabia. Un puño se estrelló contra la pared y la habitación tembló cuando parte de la pared cedió ante la fuerza bruta. Wave sollozaba abiertamente ahora. Yo, no puedo ni siquiera mirarlo. Aunque Naruto no habló, pudo sentir los ojos azules clavados en él. Pero no con ira. No con odio. Se sintió inundado de preocupación. Ahogándose en preocupación. Y solo hizo que su corazón se encogiera más cuando se dio cuenta de que su enemigo simpatizaba más con él que con sus aliados en la capital. Ella lo convirtió en un muñeco. Estalló furioso, su ira estalló cuando la banda elástica se rompió y superó sus capacidades. Ella no lo dejó en paz, incluso después de que Ran la salvó de Night Raid con su ataque sorpresa y después de que él le pidió que lo dejara morir en paz y que ella fuera una mejor persona. Con la necesidad de fuerza. Primero tenemos que ser seres humanos. De lo contrario, ¿cuál es el punto? Wave estaba erizado. Pérdida. Una rabia mayor que una tormenta. Confusión. La ira se fue calmando poco a poco y Wave sintió que el cansancio agobiaba y abrumaba su cuerpo. Se desplomó contra la pared de piedra, el mismo lado que había golpeado con furia, y se sentó en el suelo frío. Ni siquiera se dio cuenta de lo frío que estaba. Di algo, prácticamente suplicó. Otro silencio. Cualquier cosa. Cuando pensó que Naruto volvería a sus viejas costumbres y fingiría ser mudo, Naruto finalmente habló. Siempre pensé que había algo malo en este mundo. No hay nada malo con un poco de gris. Una pizca de ambigüedad moral. Hubo una pausa en las palabras. Wave levantó la mirada. Naruto lo estaba estudiando y luego lo miró fijamente. Pero ha ido demasiado lejos. Cuando no puedes confiar en la persona que está a tu lado, no estoy seguro de si este mundo es realmente algo que puedas decir que está bien. Especialmente aquí, en la capital. Wave vaciló. ¿Qué quieres decir? Pero tenemos amigos. Compañeros de equipo. Bors habría sido mejor hablando con Naruto y ayudando a Wave a superar esto. En cambio, le habían tocado las peores cartas y Bors estaba muerto, y ahora Ran era una marioneta. En eso no puedes confiar inherentemente. Pero no puedes confiar en alguien de forma natural. Es necesario tiempo para trabajar con compañeros de equipo, argumentó. Sintió que Naruto fruncía el ceño. Pero, ¿puedes confiar en tu vecino? ¿Crees que son buenas personas? ¿De verdad crees que el hombre rico está haciendo lo que quiere por el bien del país? Wave vaciló aún más y las emociones de Naruto lo oprimieron aún más. Este mundo no está mal. Todos son esclavos de la violencia. Los fuertes ganan y los débiles pierden. Esa es la regla de hierro de este mundo y es repugnante. Pero si quieres hacer un cambio, tienes que jugar según las reglas, y convertirte en el más fuerte. Cuando Wave se fue, lo hizo con el corazón un poco más ligero. El mundo parecía estar de acuerdo, ya que la lluvia había cesado y solo quedaba un poco de luz solar. La siguiente vez que Naruto escuchó que se abría la puerta, se tensó instintivamente y empujó su espalda contra la pared, como si quisiera desaparecer. Los sonidos habituales de las botas de Wave no se escuchaban y, en su lugar, se escuchaban un par de pasos. Ambos eran erráticos. Oh. Si es el pequeño el que no se inclinó. Naruto conocía esa voz. Era como raspar las uñas contra la pizarra, obvio. Estaba de mal humor hace un rato, pero esto podría hacerme sentir un poco mejor. Oye. Soy el hijo del primer ministro. Ve a buscar la llave de esta celda. Gritó Yura a través de la puerta abierta. Pronto estuvo frente a la celda de Naruto nuevamente, con su cara contra los barrotes de metal. Quiero ver un poco de sangre, dijo con aire asesino. El adolescente de cabello ceniciento se dignó permanecer en silencio. Esta parecía ser la forma correcta de oscurecer el humor ya negro de Yura.
TSH, gruñó, golpeando sus manos contra los barrotes de metal extremadamente fuertes que ni siquiera se abollaron con el golpe. Estoy hablando contigo. Y no dirijo mi discurso a cualquiera. Naruto se dio la vuelta y se enfrentó a la pared. Syura comenzó a intentar separar las barras de metal a la fuerza, y cuando eso falló, le dijo a su subordinada que usara su alquimia para intentar lo mismo. Ella respondió que el metal había sido reemplazado por otros nuevos para contrarrestar cualquier posibilidad de escape, incluida la alquimia. El mocoso malcriado aulló de ira, pateando una piedra en su lugar. Naruto hizo que la pared se derrumbara, pero no tan destructivamente como el golpe de Wave unos días antes. El Jaeger no lo había visitado desde entonces, pero a Naruto no le importaba mucho. Estaba acostumbrado a la soledad, y no es como si ya no tuviera pesadillas. Últimamente, sus sueños habían sido más personales. Al menos la mitad del mundo negro se había vuelto de color, y podía sentir lo que solo podía describir como otra alma dentro de él tratando de comunicarse con él. Al menos quería creer que era otra alma. Eso lo hacía sentir menos solo. Has tardado demasiado, rugió Syura. Se oyó un tintineo de llaves y luego el sonido de la celda al abrirse. Oh, claro que sí, voy a disfrutar de esto. Naruto intentó recostarse, pero su cabello quedó atrapado desde las raíces y se vio obligado a levantarse. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, su rostro chocó contra la pared. La pared fue la primera en ceder. Vaya, eres mucho más resistente de lo que pensaba, admitió Syura cuando vio que el niño manchado solo tenía la nariz ensangrentada. Ni siquiera la nariz rota. Un juguete resistente, de hecho. Estoy emocionado por verlo romperse. Así que, por otra parte, Naruto ni siquiera estaba seguro de cuánto tiempo había pasado. Pero el hijo del primer ministro se salió con la suya con el prisionero, y la alquimista observó su fascinación mientras Naruto continuaba regenerando los huesos rotos. El hecho de que no pudiera succionar su sangre no significaba que no estuviera enormemente intrigada por el proceso. Y continuó. Ella observó, y el hijo del primer ministro continuó golpeando a Naruto contra la pared, arrojándolo al techo, usando su Teigu para crear más fuerza G, y simplemente las viejas palizas. Naruto aún no había emitido ningún sonido. ¿Sabías que puede regenerar extremidades?, preguntó Dorotea. Naruto no pudo evitar que su cuerpo traidor se estremeciera. Podía sentir los ojos sádicos del hijo del primer ministro mirándolo. La respiración del adulto violento se volvió dificultosa, pesada. Casi jadeaba de emoción. ¿Es así? Naruto escuchó el cuchillo antes de sentirlo. Un objeto cayó al suelo. Mi pulgar derecho, pensó, reconociendo el sonido del dedo antes de notar la falta de dicho dedo en su dedo. Se lo habían inculcado. Entonces llegó el dolor. Se mordió la lengua, negándose a emitir ningún sonido. Su rostro se había calentado significativamente. Los nervios de su pulgar fantasma se arqueaban a través de su brazo derecho hasta el pecho. Y allí permanecía, como si algo estuviera rascándole constantemente el pulgar faltante con una tijera sucia. Tienes razón. Afilé esta espada con veneno, pero pude ver cómo los huesos volvían a crecer. La ceja de Naruto se arqueó peligrosamente hacia abajo cuando escuchó al hijo del primer ministro susurrarle el oído. Vas a ser mi juguete favorito. ¿Qué estás haciendo? Hola, el sonido de las botas cruzó la puerta, pasó por donde Dorotea estaba mirando y entró en la celda de Naruto. Estoy simplemente, Naruto escuchó el golpe de un puño contra la carne. Al mirar a su izquierda, vio al hijo del primer ministro estrellarse contra la pared. Resultó que las paredes también estaban reforzadas. No hubo ni una abolladura cuando rebotó y avanzó, directo hacia el puño de Wave que lo esperaba. Esta vez, Naruto vio que el puñetazo aterrizaba justo en el plexo solar de Syura. El hijo del primer ministro se atragantó y jadeó ferozmente en busca de aire, con las manos en la garganta. Wave agarró hábilmente una de las manos y hábilmente le rompió el pulgar. Cuando levantó la vista para ver a Wave, vio los ojos normalmente expresivos y cálidos, tan fríos como la expresión de un croupier de póker. Era un hombre que había sido empujado cerca del borde y ahora casi había sido arrojado y se agarraba a las rocas del acantilado a casi 15 metros de la cima. Naruto había visto a Wave fruncir el ceño, y lo había visto frustrado y molesto después de que tuvo tiempo de calmarse de su ira. Pero nunca lo había visto con tanto odio y enojo desenfrenados, y Naruto sabía que era porque era todo lo que representaba. No había ninguna razón para su dolor actual más allá del placer de alguien, e incluso entonces, no había más ganancias. Al menos con la tortura de Sdeat, podía argumentar que había sido interrogado y que se había quebrado la voluntad de un insurgente peligroso. El prodigiosamente jodidamente horrible hijo pródigo no tenía derecho a tocar a Naruto. Wave se mostró en sus ojos. Sal de ahí.
Esas palabras tenían tanta malicia y letalidad que ni siquiera el hijo del primer ministro pudo negarse automáticamente a seguir las órdenes. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ya estaba fuera de la celda y señalando a Wave, gritando que esto no ha terminado y soy el hijo del primer ministro. Wave le mostró el dedo medio sin darse la vuelta y el llavero que llevaba en el nudillo. El dúo se fue, pero solo después de que el muy cabrón aullara y gritara un poco más. Cuando finalmente se fueron, Naruto permaneció apoyado contra la pared y de pie, incómodo. El adolescente mayor tragó saliva, como si se obligara a tragar su almuerzo, y luego se acercó a Naruto. Dudó y luego se adelantó, colocando su mano sobre el hombro de Naruto. ¿Estás bien?, preguntó, su rostro completamente delineado por verdadera preocupación. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había preguntado eso? Sin sadismo, sin segundas intenciones. Naruto no pudo detener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Está bien, le dijo Wave al niño más joven. Naruto solo lloró más fuerte. Naruto se dio cuenta de que había alguien ahí fuera que en realidad era un buen ser humano. Kurome no estaba segura de qué hacer con el reciente desarrollo del personaje de Wave. Estaba contenta de ver que estaba dispuesto a pasar más tiempo con ella, lo que significaba que debería relajarse más. Pero cuando lo visitó en el campo de entrenamiento, el hombre tenía muchos más moretones y la destrucción que solía causar en el campo se multiplicó. Claramente había mejorado su entrenamiento. Se estaba volviendo más fuerte, lo cual ella notó, pero también se estaba esforzando al máximo para obtener esta fuerza. Así que decidió dejarse impresionar a regañadientes y lo amenazó con no permitirle visitarla si no bajaba el ritmo de su entrenamiento durante al menos una semana. Él se lo había prometido de inmediato y ella se había asegurado de que lo cumpliera. La destrucción solo se redujo levemente, pero ella lo aceptó como una promesa cumplida y continuó permitiéndole visitarla. Pero eso no era lo que la molestaba tanto. Más bien, sabía que estaba visitando al prisionero. El mismo que había despertado el interés de su hermana. El mismo que había luchado contra su general y la había empujado a usar una carta del triunfo. Entonces, ¿por qué parecía que Wave parecía más feliz y más confiado desde que comenzó a visitar a Naruto? Kurome quería saberlo por sí misma. Así que, un día, esperó a que Wave se fuera a la mazmorra y fuera al campo de entrenamiento. Cuando estuvo absolutamente segura de que se había ido, agarró la linterna que Wave colgaba junto a la puerta y empujó la puerta de la mazmorra sin dudarlo. Inmediatamente, el olor la golpeó. Y luego, lo frío y oscuro que estaba adentro. Eran condiciones apenas habitables. Avanzando más adentro, incluyó la suciedad en la lista de verificación. Cuando vio a Naruto, no encontró lo que esperaba. La última vez que lo había visto fue en la catedral. Era fuerte, musculoso y delgado. Ahora, estaba extremadamente demacrado y flaco, como si no hubiera visto comida y hubiera estado hambriento. Su cabello era de un gris extraño con mechas amarillas. Su ropa eran harapos y apenas cubrían su cuerpo, y las cadenas cubrían y pesaban sobre el resto de su cuerpo. Apenas lo reconoció, de no ser por sus ojos, del mismo tono de azul y, si cabe, aún más desafiantes y poderosos. Su espada cantó en el aire cuando Kurome la sacó con un movimiento limpio y apuntó el extremo a Naruto a través de los barrotes de la celda. ¿Qué le has estado diciendo a Wave? Sus ojos se entrecerraron y amenazó con hacerle daño si escuchaba algo que no le gustaba. Naruto se rió entre dientes y las cadenas resonaron con el movimiento. Wave habla más que yo, dijo, su voz apenas era un susurro. Ella podría haberlo disculpado por el viento, pero no había viento dentro de la mazmorra. Habla tú. Dime. Sacó un kunai que había robado de las bolsas de Naruto. Esto pareció provocar una reacción, pero no la que ella esperaba. Naruto miró la espada con una especie de añoranza, una sonrisa melancólica. Recuerdos. Habla. Gritó. En cambio, él simplemente la miró, separándose del kunai para mirarla directamente al alma. Eso la puso nerviosa. ¿Este era con quien Wave estaba hablando? ¿Esta era la persona que su hermana y Esdead respetaban? Todo comenzó a encajar en su cabeza. Este Ki, hombre, no, persona, no sabía qué decir sobre él. El prisionero. El prisionero era capaz de decir tanto con solo sus ojos y expresión, y sin embargo también tenía tanta presión. Miró a su alrededor y encontró una silla no muy lejos de donde estaba parada. Al acercarse a ella, notó astillas en el suelo similares a las que formaban la silla. Se quedó mirándola por un momento más antes de agarrar la silla y regresar a los barrotes de la celda, sentándose directamente frente a ella. Naruto apenas era visible, incluso con la luz de la linterna, y forzó la vista para verlo. Sin previo aviso, se levantó lentamente y se dirigió hacia ella. Cuando pudo distinguirlo por completo, se detuvo.
Los dos estaban a unos buenos 3 metros de distancia. ¿Por qué Wave confía en ti? Preguntó finalmente, y la pregunta que había estado dándole vueltas en su cabeza se le escapó de los labios. El alivio le recorrió el pecho. Había preguntado. No tiene sentido, continuó, con las mejillas sonrojadas por la frustración. No entiendo por qué alguien como tú no solo tiene la confianza y el interés de mi hermana. No solo eso, sino que el general respeta tu fuerza, aunque seas un enemigo, y ahora Wave, que es la mejor persona que he conocido. Sus ojos brillaron de ira. Es una persona genuinamente buena, y vas a corromperlo. Como la capital. Va a ser corrompido. ¿Te preocupas por él? Fue la respuesta repentina. Fue más fuerte que antes, por lo que pudo captar el suave trasfondo de la comprensión honesta y griega. ¿Oyó simpatía? Por supuesto que me preocupo por él. Es mi compañero. Mi compañero de equipo. Y está hablando con el enemigo. Como tú, ahora mismo. Estoy interrogando. Es diferente, argumentó. Naruto simplemente sonrió y asintió, como si entendiera. Ella odiaba eso. ¿Qué demonios entendía? En serio. ¿Qué demonios entendía este niño que fue encarcelado y jodido por la capital y acogido por Night Raid? ¿Por qué Akame lo miró? ¿Por qué la general Esdead lo notó? ¿Por qué Wave, de todas las personas, empatizó con el niño? No es justo. Dijo. Sé que el mundo no es justo y, últimamente, Wave ha estado diciendo algunas tonterías sobre zonas grises en la moralidad y esas cosas. No me importa. Solo quiero asegurarme de que las personas que me importan estén bien y que se preocupen tanto por mí. ¿Es tan difícil de entender? Gritó enojada, más como una afirmación que como una pregunta. Resopló y golpeó la pared con la culata de su espada. Se rompió un poco más. Después de unos minutos, se sentó y envainó la espada. Unos minutos más de silencio, y miró a Naruto y los dos mantuvieron el contacto visual. No, no es justo, empezó a decir, sin esperar que él hablara. Pero sabes que Wave realmente se preocupa por ti. Estuvo a punto de reprenderlo, pero dudó. Si el prisionero le estaba diciendo eso, entonces Wave debía haber hablado de ella. Y dijo que Wave se preocupaba. Así que lo dejó continuar. Y juró que vio que los ojos del prisionero se arrugaban un poco con diversión. Habla mucho de ti y espera que te mejores. Dijo que cuando la guerra termine, buscará un médico y lo obligará a ayudarte. Él quiere seguir contigo después de la guerra. Kurome lanzó el kunai con todas sus fuerzas. Se quedó pegado a la pared, al lado de la cabeza de Naruto, a unos centímetros de su oreja. Naruto ni siquiera se inmutó. Iba a fallar. No te atrevas a mentirme. Susurró. Se levantó y salió corriendo. Cuando la puerta se cerró, dejó escapar el aliento que estaba conteniendo. Wave estaba hablando con una persona así. Era aterrador. Pero también te atraía. Te hacía querer hablar, pero también te hacía querer escuchar. Toda la situación solo la confundió aún más y la dejó con aún más preguntas. Pero no pudo evitar que la felicidad casi se derramara desde su interior también. Él quiere estar conmigo después de la guerra. Kurome no sabía por qué, pero ella hizo una rutina diaria de salir de su habitación y llevar un poco de luz al prisionero después de que Wave lo dejara para ir a entrenar. Después de una semana, ella pensó que estaba bien. Naruto podía sentirlo. Su Teigu le estaba hablando, no realmente hablando, sino más bien comunicándose. El general más fuerte había regresado. Esdeat había regresado a la capital y estaba de nuevo en la base. Aún tenía esperanza en sus amigos, sus compañeros de equipo, su familia, Night Raid. Y además, la oscuridad ahora también era amiga suya. Cerró los ojos y entró en sus sueños. El 90% del mundo ennegrecido estaba en color. Le susurró. Quizás debería dormir un poco.